¿Vale? Y bueno, el día de hoy tengo el honor y el privilegio de presentar al conferencista del día de hoy. Es un maestrazo, hoy en día padre de familia, esposo, copastor de RN México, y quiero que reciban con un fuerte aplauso pastor y amigo Juan Nava. Hola iglesia, ¿cómo están iglesia? Bien. ¿Bien? Bueno, pues es un privilegio para mí compartirte una palabra el día de hoy. Y pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos, por favor, ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy enséñanos, Señor, a poder reconocerte, Señor, con esa autoridad que tú tienes sobre nuestras vidas, Señor. Padre, a entender, Señor, el qué significa el llamarte Señor mi Dios. Hoy, Señor, prepara el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Hoy prepáranos, Padre, nuestros pensamientos, Señor, nuestro espíritu se pueda conectar con el tuyo, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, bienvenidos. Quería predicarte sobre pañales, pero creo que todavía no está lista esa charla. Entonces vamos a hablar el tema o la serie. ¿Alguien recuerda el nombre de la serie en la que estamos? Como en el principio. Amén. Para los que vienen el primer domingo, se ha estado predicando acerca del plan original de Dios para tu vida y mi vida, para nuestra vida, el plan original. Entonces yo quiero predicarte esta palabra como en el principio. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 8 vamos a leer. La prédica se titula Dios mi Señor. ¿Cómo? Dios mi Señor. Dice Génesis 1:1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, dice. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día, ¿no? Y aquí vemos el poder creador de Dios, ¿no? Dice la palabra que Dios dice, y dijo Dios, ¿no? Y creo que hemos predicado y hasta muy probablemente tú también has predicado de esta parte. Pero déjame mostrarte algo interesante de esta parte. Todo el inicio, en el principio, en el proceso de la creación, la palabra nos habla de que teníamos un Dios, dice, y dijo Dios, y dice Dios. Y hay un detalle bien curioso aquí. Acompáñame al versículo. Vamos a Génesis. Dice en el 1:16. Dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y la noche. En el 19: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y seguimos en el 20: y dijo Dios de nuevo. Y en el 21: y creó Dios. En el 22 dice: y Dios los bendijo, ¿no? Con separando la tarde y la mañana. Me voy un poco rápido porque tengo poco tiempo y ya vamos a llegar al punto. En el 24, luego Dios dijo: produzcan las tierras seres vivientes según su género. Está produciendo, Dios con su palabra está haciendo que la tierra produzca. E hizo Dios en el 25, en el 26, entonces dijo Dios, en el 27, y creó Dios, en el 28, y los bendijo Dios, 29, y dijo Dios. En el 30 nos habla también de cuando crea las bestias de tierra. Y en el 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿No? Hasta este momento dirán: ¿de qué está hablando el pastor? Génesis 2, versículo 1 al 4. Y ahora sí empezamos.
Del 1 al 4 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, dice. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y ese es el tema, familia e iglesia. Todo el capítulo 1 el Señor nos habla en la palabra, cuando Él está haciendo la creación, Él está creando la tierra y lo que habita en ella. Hasta que estuvo terminado, la palabra nos habla de este nombre para Dios, que dice Jehová Dios. Todo el inicio nos habla de y dijo Dios e hizo Dios. Pero solo hasta este punto en el que hay algo completo. Dile a tu vecino, completo. Hay algo completo, hay algo que está íntegro y completo, algo terminado. Entonces dice la palabra en Génesis 2:4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es la primera vez en la que se le da este nombre, ¿no? Y hay todo un estudio de los nombres de Dios, ¿no? En el hebreo, en el griego, ¿por qué los nombres de Dios? Pero yo quiero centrarme en este punto. En el principio, cuando todo estuvo completo, se hablaba del Señor mi Dios, Jehová Dios, el Señor, ¿no? En el principio, en el Génesis, cuando se crea al primer hombre empieza a conocer a un Dios, pero no solamente como el Dios creador, ¿no? O el Dios que es, ¿no? Porque la palabra nos da también nombres para Dios, sino que lo reconoce como su Señor, ¿no? Señor mi Dios. Y vamos a entrar en este tema de cómo en el principio Dios era el Señor de ese primer hombre y de esa primera mujer. Y todo lo que cambia cuando dejamos de ver a Dios como nuestro Señor. El poder reconocer a Dios como tu Señor hace una gran diferencia. ¿Sabes? Tú puedes llevar un matrimonio, puedes tener un matrimonio, tener hijos, formarlos, educarlos, pero si no tienes a un Dios como Señor, entonces está incompleto ese matrimonio. Aunque tengas familia, aunque tengas descendencia, aunque estés dando frutos, y ahorita vamos a conectar el tema con lo que nos ha predicado nuestro apóstol, pero está incompleto. ¿Por qué? Porque hace falta ese Jehová Dios, ese Señor que hace completa la creación. Lo que nos habla Génesis capítulo 2 versículo 4 dice: es la primera vez que se le da este nombre al Creador, Jehová, el Señor. Lo conocemos por este nombre cuando se tiene algo completo de la creación. Los cielos y la tierra han sido terminados. Cuando toda la creación está completa, se reconoce a Dios como Señor de todo. Solo puedo estar completo cuando Dios es el Señor en mi vida, ¿no? Y ahora vamos a entrar en todo este tema. ¿Qué es un Señor? ¿No? Es una persona adulta, una persona que ya tiene 19 años o está casado, le podemos decir Señor. ¿No? ¿Le podemos decir don? No, la palabra Señor es una persona que gobierna en un ámbito determinado, persona que poseía el estado y los lugares con un dominio y con una jurisdicción, y es una persona a la que se le sirve. Si tú reconoces a Dios como tu Señor, no solamente como el Dios que creó todo, el Dios del Génesis, el Dios que crea la tierra, el Dios que permite que tú y yo respiremos cada día, pero cuando lo empiezas a reconocer como tu Señor, eso hace una gran diferencia, porque tú te vuelves a la cobertura de Dios y también te vuelves un servidor de Dios. No es lo mismo tener a un Dios que a un Señor Dios. Reconocer a Dios con su omnipresencia y poder decir, ese gran Dios es mi Señor. Y en esto vamos a entrar. Toda la autoridad en manos de Dios. Observa esto. Génesis capítulo 2, del 7 al 9. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor
mi Señor, mi Dios, dice, está creando al hombre del polvo de la tierra y sopla sobre su nariz aliento de vida, para que él fuera un ser viviente. En el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Qué diferencia? En el capítulo 1 nada más dice, y Dios dijo, y Dios hizo, y Dios crea. Y en el capítulo 2 hacia el hombre dice, Jehová Dios, porque Dios está señoreando a ese primer hombre, porque Dios está diciendo, yo voy a señorear a este humano, a esta persona llamado Adán, ¿no? Y a su fruto, a la descendencia que él va a dar. Yo soy el Señor de ellos, ¿no? No solamente se denomina el Dios de Adán, el Dios de Isaac, sino el Señor Dios, que te hace volverte un siervo de Dios. ¿Vamos bien, iglesia? Seguimos. Dice en el 2:12, dice, y el oro de aquella tierra es bueno, ahí hay también Belicio y Onice, dice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va a oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿No? Cuando el Señor nuestro Dios te toma y tú lo reconoces con esa autoridad que Él tiene sobre tu vida, de decir, Él es mi Señor. Porque podemos decir, es mi Dios, y se vuelve algo muy simple decir de repente, soy cristiano y creo en Dios, soy cristiano y confío en Dios. Pero cuando uno entra en esa relación con el Señor nuestro Dios, con Jehová Dios, entonces no solamente te vuelves un cristiano que cree en un Dios, te vuelves en un servidor de un amo y Señor. Y nos colocamos bajo esa cobertura que significa estar bajo la protección de un Señor, bajo la protección y el gobierno de ese Dios que tenemos en los cielos y que sojuzga la tierra. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre en el 2:15 y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En el principio, Dios era el Señor de Adán. Dios señoreaba al hombre y Adán lo reconocía como Señor. Él lo reconocía como su Señor. ¿Qué hace esto? Cuando tú reconoces a Dios como tu Señor, te vuelve un siervo de ese amo, de ese Señor. Y cuando tienes a un amo y Señor sobre de ti, hay beneficios, pero también hay compromisos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este versículo le está diciendo el Señor a Adán, dice que te voy a poner en un huerto para que lo labraras y para que lo guardes, para que lo hagas producir, ¿no? Si recuerdan la prédica del mango, somos frutos que tenemos que producir, vivimos procesos que nos permiten llegar a descubrir esa semilla que tenemos para que sea sembrada. Pero hay algo interesante, cuando tú reconoces que Dios es tu Señor, entonces hay una responsabilidad y hay un beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver esta parte. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el principio, cuando Dios es Señor de Adán y es Señor de Eva, Él se ocupaba de todo. Él produjo todo lo que era el alimento para ellos.
Y Adán tenía que hacer solamente guardar ese lugar, cuidar ese lugar, lo que había en ese lugar. Es decir, que cuando Dios es nuestro Señor, Él se encarga de 3 cosas en general. Número 1, de la familia. Número 2, de la provisión. Y número 3, de la autoridad. Delega autoridad. ¿No? Muchos podemos decir, tenemos un Dios y creemos en un Dios. Pero si no hacemos a ese Dios nuestro Señor, si no nos volvemos siervos de ese Dios, y no significa que tengas un lugar en un ministerio, sino que significa que tú decides que Dios señoree tus pensamientos, señoree tu familia, señoree tus finanzas, y eso trae un beneficio, que Él brinda autoridad sobre tu vida. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, cuando en el principio Dios se vuelve Señor de Adán, Él derrama autoridad sobre su vida, derrama los beneficios de decir, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré familia. Varón, si eres soltero y estás orando por tu esposa, lo que tienes que hacer es reconocer a Dios como tu Señor. Y Él se va a encargar de darte la provisión de una familia, la provisión económica y la autoridad. Y hasta aquí en el principio todo sonaba muy bello, muy padre, muy bonito, ¿no? El que, pues Dios es el Señor de Adán, Él se encarga de la provisión. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué son expulsados Adán y Eva de ese paraíso, de ese Edén, de ese lugar de placeres, de ese lugar donde ellos tenían la autoridad delegada por Dios para sojuzgar lo que había en ese sitio? ¿Qué sucedió? Se olvidaron de que Dios era su Señor. Y eso nos está pasando hoy en día, y ahorita vamos a leerlo. Pero eso sucede, iglesia, cuando tú y yo nos olvidamos de que Dios es nuestro Señor, no solamente nuestro proveedor, no solamente nuestro sanador, no solamente el Dios milagroso, sino que perdemos de vista que Él es nuestro Señor, que Él gobierna nuestras vidas. Sucede que somos expulsados de los beneficios y las responsabilidades de Dios. Y vamos a llegar a este punto. Génesis 3, del 1 al 12. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Qué sucede? El enemigo te empieza a hablar de Dios porque lo conoce y lo reconoce, pero para él no es su Señor, para él no es Jehová Dios. Y de repente viene esa idea de que tenemos a un Dios, pero no lo reconocemos como nuestro Señor. Y empieza el engaño del enemigo. Y a veces no necesitamos que el enemigo nos engañe, como sucedió con Eva, ¿no? Que le habla de un Dios, pero no le dice, tu Señor, tu Dios. Y ella se convence de esta idea, y dice en el 2, y la mujer le respondió, Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Volvió al Génesis 1 a reconocer a un Dios creador, a un Dios que tiene poder en su palabra, a un Dios que puede formar vida, crear vida, a un Dios que es creador, pero se olvidó de un Dios que es Señor. Y eso de repente nos sucede, nos olvidamos de un Dios que es nuestro Señor, nos olvidamos de un Dios al que tenemos que obedecer, ¿no? Que se nos complica de repente obedecer a Dios. Pero es una muestra de decirle: Señor, en verdad eres mi Señor. Por eso la palabra también habla de que muchos en el final, cuando nos encontremos con Él, le diremos: Señor, Señor. ¿Por qué sucede esto? En esta parte, en el principio, en el Génesis, Dios está creando los cielos, Dios está creando la tierra, Dios está creando los seres vivientes, y Él se está mostrando como un Dios creador. Dios crea al hombre y le dice: yo soy tu Señor, Jehová Dios, tu Señor. Adán lo reconoce como su Señor, y a partir de ahí vemos el Señor mi Dios. Llega el enemigo con una Eva y le dice: Dios te dijo. Le roba esa cualidad de reconocer a un Dios como tu Señor. Y eso hace el pecado. Cuando el pecado viene a tu vida,
Bien, tú reconoces que hay un Dios, porque es difícil olvidarse de que hay un Dios. Una vez que entras a esta liga, a esta mafia santa llamada cristianismo, es difícil olvidarse que hay un Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero es fácil olvidarse que Él es Señor. El pecado te empieza a susurrar: tienes un Dios, pero no te preocupes tantito, olvídate de Él un poco, ¿no? Desobedécele tantito. Deja de reconocerlo como Señor, porque cuando uno es siervo y reconoce a Dios como Señor, como en el principio, es más complicado pecar. Inclusive dices: no, yo le sirvo a mi Señor. Pero esa es la herramienta que utiliza el enemigo. Te quita un nombre de Dios y te sigue hablando de Dios, pero te quita debajo de la autoridad y la cobertura de lo que es estar bajo un señorío, bajo un gobierno, bajo una autoridad, bajo una potestad mayor que la del enemigo, que es el gobierno de Dios, el señorío de Dios, Jehová Dios. Y entonces, ¿qué sucede en el principio? Dios le dice a Adán y a Eva: yo soy tu Señor. Ellos lo reconocen como Señor, les pone reglas, les pone un lugar donde ellos pueden dar fruto, pero llega el enemigo y les empieza a decir: olvídate de tu Señor, sigue habiendo un Dios, pero olvídate de que Él es tu Señor. Y entonces Eva cae en el juego de esas palabras y de esa idea, y ella empieza a decir: sí, Dios me dijo que yo no debo de hacer esto. Cuando tú y yo pecamos, sabemos que Dios nos ha dicho que hay cosas que no debemos hacer. Dios nos ha dado instrucciones, pero como ya solamente lo vemos como Dios y lo dejamos de ver como el Señor mi Dios, entonces nos es más fácil equivocarnos, pecar, ¿no? Desviarnos, poder entablar diálogos de juicio, ¿no? Porque Dios dice: ama a tu prójimo. ¿Y qué hacemos? Juzgamos al prójimo, ¿no? Tenemos un concepto de amor algo distorsionado y empezamos a juzgar al prójimo, pero sabemos que hay un Dios, pero hemos olvidado que Él es Señor Dios, nuestro Señor. Y eso está pasando en esta parte, en este diálogo que tiene el enemigo con Eva. Le dice en Génesis 3, versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Serás como Dios, pero nunca podrás ser Señor. Tienes autoridad en tus pensamientos, iglesia amada. Tienes la autoridad y tienes el poder creador también de poder idear ideas y hacer que esas sean producidas. Eres una semilla que da frutos. Eres una semilla que puede dar fruto y está siendo preparada para fructificar, ¿no? Y algunos de aquí hemos dado frutos, ¿no? Ya sea familia, ¿no? Algunos llevan por su 5º hijo, ¿no? Yo te admiro, te respeto y te honro, no sabes con cuánto amor sé lo que estás viviendo. Pero aquí me encanta porque en el principio Dios era el Señor de ellos y el enemigo les empieza a vender una idea. No es errónea la idea, pero es incompleta. Cuando tú y yo estamos incompletos es porque nos hace falta reconocer que hay un Dios que es nuestro Señor. Y nos hace incompletos. Por eso los matrimonios de repente se pueden llegar a dar lujos de hablar divorcio, de decir: pues me voy a divorciar. Están incompletos. Porque el Señor manda que ames a tu esposa como Él amó a la iglesia. Pero si para nosotros no es Señor, entonces podemos desobedecer a ese Dios. Porque hay un Dios que lo puede todo, pero Él no es mi Señor. Y esa es una idea que el enemigo nos empieza a vender de repente, de que hay un Dios, pero no nos señorea. Y nosotros podemos ser como Él, le dice a Eva. Tú puedes comer del fruto que te habían dicho: ese no es para ti todavía, pero tú puedes comer de esos frutos y vender y comprar la idea de que puedes ser como Dios. Puedes crear, puedes multiplicarte, ¿no? Puedes sembrar en otros, pero no estás bajo la cobertura del Señor tu Dios, sino que lo empezamos a hacer solamente por un tema llamado orgullo, que ahorita vamos a empezar en él. Génesis 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos, en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Iglesia, hay frutos que tú y yo podemos comer de ellos. Hay negocios que no son tan legales y podemos participar en ellos, ¿no? Hay formas de relacionarnos con otras personas en las cuales sabemos que no es correcto, ¿no? Temas de infidelidad, ¿no? Temas en que, joven, no es tu tiempo de tener novio o novia, tienes 13 años, 10 años, ¿no? Tú todavía usas pañal etapa 6, pero ya quieres adelantar los tiempos. Hay frutos que el Señor ha destinado, pero en un tiempo correcto. Y Adán y Eva tomaron un fruto que todavía no era de su tiempo. Estamos en el principio. Ese fruto estaba apartado para el Apocalipsis. Era el poder comer del árbol de la vida, ¿no? Que es nuestro Jesús. Estaba apartado para el tiempo en el que nuestro Señor iba a venir a la tierra. Pero adelantamos y queremos comer frutos que no son nuestro tiempo, porque nos olvidamos que Dios es nuestro Señor. Y lo que Él nos ha mandado es para guardarnos en un tiempo específico. Y nos adelantamos, y por eso vemos a una Eva y a un Adán dejar de reconocer a Dios como su Señor y quieren comer de un fruto que todavía no era el tiempo de comerlo para ellos. Y entonces surge el pecado. Dice en el 7, Génesis 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El enemigo va a buscar confundirnos para que nos apartemos del señorío de Dios. Te hacen pensar que no necesitas de Dios, y eso es un tema llamado orgullo. El orgullo es cuando me siento más digno que los demás, cuando considero que no necesito de la cobertura de un Señor sobre mi vida. Yo sé que Dios tiene gracia sobre nuestras vidas, y Él nunca va a dejar de ser ese proveedor, ese sanador, ese Dios que nos ama. Es la gracia que alcanzamos, no la merecemos, pero hemos olvidado que Dios es Señor para nosotros. Porque lo decimos, el Señor tu Dios, cuando oramos inclusive en nuestra oración y decimos, Señor, tú estás con nosotros, Señor, yo te pido que hagas esto. Y es ahí donde entra este versículo doloroso. No lo quería leer, pero es necesario. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el principio, Adán conocía a un Dios como su Señor y le mandó sojuzgar la tierra y multiplicarla. Y yo imagino a ese Adán recorriendo ese Edén. Bueno, pues ahí está Eva, ¿no? Está cocinando, no sé si eran regios, quizás había cabritos, no sé qué le cocinaba, ¿no? Mexicanos del DF igual ya había un trompo al pastor, no me imagino qué había, ¿no?, en ese tiempo para ellos. Pero él estaba obedeciendo a ese Señor su Dios, a ese Jehová Dios. Viene el enemigo, nos confunde y nos quita el título de Señor y nos dice, ¿acaso Dios te dijo que no comieras ese fruto? Y le compramos la idea y nos olvidamos que tenemos a un Dios que es Señor para nosotros. A un Dios al que hay que obedecer, hay que honrar, pero sobre todo hay que reconocer en nuestras vidas como Señor, no solo como Dios. De repente nuestro cristianismo se vuelve un cristianismo en el que sabemos que hay un Dios, existe un Dios, vemos el resultado de la acción de ese Dios en la tierra, pero no lo consideramos nuestro Señor. Y por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no quiero que te lleves una carga más en tu vida el día de hoy. No es mi intención,
que te lleves una carga y decir, híjole, Dios no es mi Señor porque le he fallado, porque me he equivocado, porque lo he deshonrado. Es bien complicado cumplir 10 mandamientos. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Es complicado cumplir 10. Y quizás tú podrías hoy considerar, el Señor, te he fallado, ¿no? Pero volvamos al principio. En el principio, Adán podía ver a Jehová, Dios, como su Señor, como es mi Señor. No solamente es que me dé órdenes, sino que también tiene cuidado sobre de mí, sino que también me da su autoridad en mi vida. Y eso me permite señorear aquello que Él ha puesto en mi poder. Entonces no te vayas con una carga el día de hoy de decir, he fallado a Dios, me he dejado engañar, he pecado olvidándome que Él es un Señor al que debo de obedecer como siervo. Sino, vamos a esta parte, me encanta en el principio, una vez que Adán y Eva comen del fruto y se esconden de Dios porque estaban desnudos, ¿no? De repente los niños en los puertos, por ejemplo en Acapulco, andan desnudos, ¿no? Se ahorran en pañales, lo que no tienen una idea, ¿no? Andan desnudos. Y yo veo aquí una Adán y Eva que tenían el beneficio de no gastar en ropita, ¿no? Marido, yo sé que tú conoces, ¿no? El que es esposo sabe lo que es gastar en ropita, ¿no? Esos son los beneficios de tener a un Dios como Señor, porque Él se encarga de vestir, ¿amén? Él se encarga de alimentar. Pero vemos en esta parte a este Adán y a esta Eva que se esconden porque escuchan la voz del Señor. Esto es hermoso porque aún siguen escuchando la voz del Señor. De repente tú oras y surge el comentario entre discípulos, ¿no? De repente, es que ya no escucho a Dios. Reconócelo primero como tu Señor y vas a volver a escucharlo, porque Él es Señor. No solamente es el Dios omnipotente, sino que también es Señor. Te ha escogido para que seas siervo de Él. Y viene esta parte de redención. Génesis 3, versículo 9. Génesis 3, versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esta pregunta, ¿de dónde estás tú? Hoy nos sigue alcanzando. ¿Dónde estás tú, iglesia? Quizás estás viviendo en el proceso de decir, hay un Dios, me predican de Él, me permite dar frutos, pero cuando Dios busca a ese Adán y a esa Eva en el principio, los busca para señorearlos, para decirles, reconózcanme como su Señor, reconózcanme como esa autoridad que hay sobre sus vidas, que no solamente les pone órdenes o mandamientos, sino también les pone el beneficio de que delega autoridad sobre de ellos. Y les dice Dios, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Filipenses 2:9. Dios estaba buscando a ese Adán y Eva y la respuesta que esperaba era decir, Señor, nos equivocamos, dejamos de verte como nuestra autoridad, te vimos solamente como el creador, como el proveedor, como aquel que puede hacer el milagro. Pero Dios estaba buscando a esos hijos que Él formó, que Él creó, para que lo pudieran reconocer como Señor. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos hemos escuchado que Jesús es el Señor y lo podemos decir, no lo podemos declarar, pero hoy, ¿qué significa para ti el tener un Señor? ¿Qué significa para ti, iglesia, el poder decir Jesús es mi Señor? En el contexto de esa palabra, un Señor es aquel que ejerce autoridad y dominio sobre otra persona. Un Señor es aquel que te toma como siervo,
y tú puedes servirle. Un señor es aquel que domina un lugar, lo juzga, lo domina, pero también le da autoridad, porque alguien que sirve a su señor, el Señor le da autoridad para con otros que no son siervos de Él. Está fuerte esto, pero a mí me encanta porque Jesús ahora es nuestro Señor. Tenemos la oportunidad, como en el principio, de poder llamar a Dios Señor. Esa es la oportunidad que hoy quiero que te lleves en esta tarde, que tú puedas llamar a Jesús Señor, pero con toda la autoridad que Él merece, no solamente como Jesús el sanador, Jesús el salvador, Jesús el que cumple milagros, Jesús el que es maestro, Jesús, sino como Jesús el Señor, como en el principio, en el Génesis, era Dios nuestro Señor. Primera de Timoteo 6:12, ya me estoy acercando al final de la prédica. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El Señor nos vuelve a llamar a reconocer a Dios como Señor. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es reconocer a Dios como nuestro Señor? Dios puede estar en nuestro matrimonio, pero nuestro matrimonio no es completo si no reconocemos a Dios como Señor. Y Dios como Señor es aquel que te dice cuando estás por levantarle la voz a ese vaso frágil de 2 metros de altura, pero es vaso frágil. Pero cuando tú reconoces a Dios como tu Señor, dices, yo debo de tratar como vaso frágil. Aunque merece ser juzgada, quizás, pero no te corresponde, esposo, ¿no? Mujer, cuando estás por juzgar a tu esposo y decir, otra vez se equivocó, Dios sabe que se equivocó, pero cuando Dios es Señor en nuestras vidas, te dice, mujer, sométete a tu marido. Y eso es en contra de todo lo que hoy se ha marchado, se ha dicho, los memes que hay, ¿no? Mujer, cuando reconoces a Dios como tu Señor, te permite volver al principio, de vivir bajo esa cobertura y esa gracia, donde no necesitas esforzarte para sembrar y ver el fruto, donde Él se encarga de traer esa lluvia, donde Él se encarga de hacer que fructifique tu alimento, tu provisión. Pero tenemos que volver a reconocerlo como Señor. Aquellos que somos hijos y tenemos todavía la dicha de tener a nuestros padres, reconocer a Dios como nuestro Señor es honrar a padre y madre, aún como sean, aún si no están en Cristo, porque tenemos un Señor que nos demanda obediencia. Podemos quedarnos con la idea de, solamente es Dios. Y cuando lo ves como un Dios lejano, creador, poderoso, pero al final lejano, entonces podemos deshonrar a nuestros padres, podemos fallarle a la esposa, podemos fallarle al esposo. Pero cuando entendemos que Dios es nuestro Señor y tú decides en humildad ponerte bajo la cobertura de ese Señor y decir, yo te voy a obedecer, Señor, porque eres mi Señor. No solamente el Dios que hace los milagros, no solamente el Dios que provee, no solamente el Dios que sana, no solamente el Dios que crea, sino mi Señor. El poder de esa palabra, de decirle a Dios, Señor, eres mi Señor, eres mi Dios, pero yo me vuelvo siervo de ti, Señor. El jueves el pastor predicaba sobre lo que es servir, sobre lo que es hacerlo para Dios, ¿no? No solamente nos quedemos a ese nivel, vamos a un nivel más. Hazlo para tu Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, aquel que demanda de ti que te vuelvas siervo. Lucas 18:35. Con este terminamos. Lucas 18:35. Dice, aconteció
que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Él le dijo esa palabra: Señor, yo me vuelvo siervo de ti. Yo me pongo bajo tu mandato y tu cobertura. Yo reconozco que necesito de ti. No solamente el milagro, sino tu autoridad en mi vida. Sino volverme obediente a ti. Porque todos podrían llegar a buscar el milagro. Este hombre estaba ciego, no tenía visión. Estaba incompleto. Le hacía falta ese Señor en su vida para poder estar completo, para poder tener la plenitud del Génesis como en el principio, de ese Dios que era el Señor, de ese Adán y de esa Eva. Y este varón le dice, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: Señor, que reciba la vista. Cuando tú y yo podemos ver a Dios como nuestro Señor, le decimos: necesito de tu autoridad sobre mi vida, Señor. Y no para que yo sea más que los demás, sino para que yo pueda servir a los demás. Porque cuando tienes un Señor, tú te vuelves un siervo, iglesia. Yo no sé cómo has venido el día de hoy a este lugar, pero lo que sí espero es que te lleves esa palabra, Señor, con un contexto más amplio de lo que significa. No solamente el decir: Señor, es el don Juanito, ¿no? Por ahí ya hubo un reunión, ¿no? Y me dijo: ya es don Juanito, ya es papá, ¿no? Pero cuando tú puedes reconocer en Dios que Él es Señor de tu vida, Él te regresa la visión como en el principio. Él te regresa a poder ver esos frutos, cómo son multiplicados. Hay frutos que quizás el día de hoy todavía no estás a tiempo de comer. Y cuando viene el enemigo y te dice: ya come de él, ya vete de casa, ¿no? Ya salte de tu casa. No, le estoy hablando a los jóvenes de 19 para abajo, ¿vale? Sí, no, porque los adultos de 40, ahí sí ya salte de tu casa. Pero los jóvenes de 20, 19 hacia abajo, el enemigo te invita a comer de un fruto que no es tu tiempo. Y lo hace de una forma en la que te quita el señorío de tu casa, de tu hogar. Te quita la protección de tus padres, de decirle: tengo un Señor, papá. Tengo un Señor, Dios. Como en esos detalles el enemigo nos lleva a adelantar los tiempos, a comer frutos que no nos corresponden. Pero cuando entendemos que hay que honrar, hay que servir, hay que volvernos humildes, hay que reconocer que Dios no solamente es Dios, sino también es Señor, y que eso significa volvernos siervos de Él, podemos volver como en el principio a ese Edén, a ese lugar de placeres, donde puedes ver el fruto aún de lo que no has sembrado, iglesia. Ver la provisión, ver que no necesitas estar gastando tanto en ropa, sino que Dios es el que se encarga de dar la provisión, ¿no? Amén, dirían los esposos. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. El día de hoy yo espero que tú le puedas decir a Dios: Señor, devuélveme la visión, Señor, que había perdido. Quizás por engaño del enemigo te he fallado, he pecado el día de hoy, he pecado todo este mes. Llevo todo 2019 pecando. Pero hoy quiero reconocerte como Señor en mi vida. Volver al principio, volver a estar bajo tu cobertura, tu protección, y poder decir esa palabra: Señor, devuélveme la vista, Señor. Devuélveme la visión de lo que tengo que alcanzar el día de hoy. Iglesia, hoy es tu tiempo de poder llevarte este contexto mayor de lo que es Dios. Él es Señor. Quizás en el corazón de algunos todavía hay ese orgullo de decir: bueno, pues yo le sirvo a Dios.
no nos pide servirle, nos pide reconocerle como Señor en nuestras vidas. Nos pide decirle, Señor, yo tengo que llamarte a ti, Señor, llamándome a mi siervo. Y un siervo es humilde. No busques la posición, busca la humildad de decir, yo tengo un Señor y me vuelvo humilde delante de ese Señor. ¿Qué quieres que te haga? Dice Jesús. Pídeme, ¿qué quieres que te haga en esta tarde? Señor, devuélveme la vista. Padre, si me había desviado en algún tiempo, hoy es el día, Señor, que me devuelvas la vista. Y no solamente te va a poner anteojos, ni te va a hacer el leasing, te llaman, ¿no? Te ponen láser en los ojos, sino que Él va a abrir las ventanas de los cielos, como nos predicaba el apóstol, y nos va a regresar la visión como en el principio, la visión de ese Adán y de esa Eva, que no solamente tenían un Dios creador, sino que tenían a un Dios que es Señor sobre sus vidas. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Es tu tiempo.